Les vuelvo a dar la bienvenida, tanto a la gente de acá como a la gente del Zoom. Decíamos que el porqué organizamos estas jornadas, ustedes saben que la reforma a la ley orgánica y al Código Procesal entró en vigencia el 9 de diciembre del año pasado. Creo que en principio a muchos abogados los agarró por sorpresa, porque unos días antes de que entrara en vigencia la ley, había incluso rumores hasta en el tribunal de que la entrada en vigencia se iba a postergar. Sobre todo porque no se habían adecuado las mesas de entrada de los juzgados, no se había asignado el personal correspondiente. Pero bueno, el 3 de diciembre, es decir, unos días antes, la Corte saca una acordada donde establece la numeración de los distintos juzgados unipersonales, tanto de responsabilidad extracontractual como de familia, y establece que la reforma se va a poner en práctica con el personal bueno, y como estaba en ese momento funcionando, y entra a regir la ley. Esto trajo bastantes cuestiones procedimentales, porque, por ejemplo, hubo plazos que estaba corriendo cuando entró la ley a regir, por la propia modificación de los juzgados, por los distintos criterios que incluso fueron tomando los diferentes tribunales. Por lo tanto, creímos necesario realizar estas jornadas. Lo hemos organizado en 3 días distintos y ahora le explicamos de qué forma. En esta primera reunión va a ser como una reunión informativa donde va a hablar el doctor Eduardo Terraza, la doctora Marcela Florio y la doctora Betiana Ferrari, en donde vamos a hablar del recurso de apelación y del impacto de la reforma en los distintos fueros. Y luego, todas las cuestiones prácticas hemos decidido tratarla en la segunda jornada, que se va a realizar el día 22 de mayo, que es un jueves a las 6 de la tarde, también de forma bimodal. Para que se evacúen todas las consultas, las dudas o las cuestiones prácticas que suscitó la reforma, hemos creado un correo electrónico donde tanto las personas presentes como las por Zoom pueden mandar, sería mejor que lo hagan anticipadamente, toda la problemática específica y concreta que quieren que se trate en esa segunda reunión. El Zoom, perdón, el correo electrónico que hemos creado se llama jornadascolabro@gmail.com. Ahí les agradeceríamos que enviaran todas las consultas, dudas o cuestiones que quieran plantear para que van a ser tratadas en esta próxima reunión del día 22 de mayo. Sí, está incluso en el afiche. En el último afiche está consignado el correo electrónico, pero sí, es jornadas, em, sí, colabro, todo junto, @gmail.com. En el afiche está consignado el correo electrónico, no obstante. Bueno, en esta segunda jornada del 22 de mayo va a hablar, bueno, va a haber un panel donde se van a tratar todas estas cuestiones prácticas, integrado por el doctor Terraza, la doctora Santa Cruz, Natalia Santa Cruz, la doctora Florencia Manchalardi y quien les habla. Y luego organizamos una tercera jornada a cargo de la doctora Andrea Meroy, que nos va a hablar del anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que envió este año el Poder Ejecutivo. Eh, Así lo hemos organizado, por lo tanto, la idea sería que hoy no se hagan las preguntas, sino que se consignen en el mail y tratarlas en la próxima reunión. Bueno, le cedo la palabra ahora al doctor Eduardo Terraza. Gracias. Gracias, Silvia. Buenas tardes. ¿Se oye? Eh, sí, ante todo también agradecer la presencia de ustedes aquí en la sala y a quienes están en el Zoom. Yo creo que Silvia fue clara, así que podemos, me parece, empezar ya directamente. El tema que voy a tratar es las reformas vinculadas al recurso de apelación, o sea, la composición de las salas, la recusación sin expresión de causa de los jueces de Cámara
y el trámite del recurso. No. ¿Cómo hago para...? Bueno, empecemos con el primer tema, que es la composición de las cámaras de apelación en lo civil y comercial. Una aclaración. Esta reforma se refiere exclusivamente a las cámaras de apelación en lo civil y comercial. Digo porque tiene una ubicación metodológica errónea y puede llevar a confusión. Recordemos que las cámaras de apelación en lo civil y comercial solo existen en la primera y segunda circunscripción, es decir, en Santa Fe y en Rosario. En las demás circunscripciones existen cámaras de apelación en lo civil, comercial y laboral, a las cuales no se le aplica esta reforma. El artículo 4 de la Ley 14.264 modifica el artículo 26. A ver si puedo ahí. Modifica, con este decimos, modifica el artículo 26, que forma parte. Este artículo habla de las resoluciones y forma parte del libro primero que trata de los órganos que realizan actividad jurisdiccional, del título 3, que son las cámaras de apelación, capítulo 1 en general y la sección 1 de todas las cámaras, con lo cual se ve claramente que la norma originaria del artículo 26 era una norma de carácter general aplicable a todas las cámaras. Vamos a recordar qué decía el artículo 26 de la Ley Orgánica, que tenía 3 párrafos. El primero decía, para dictar sentencia válida se requiere el voto totalmente concordante de 2 jueces. En caso de votación de todos los componentes de una Cámara o Sala, el pronunciamiento válido se emite por mayoría absoluta de votos totalmente concordantes. Tercero, en caso de no lograrse tal mayoría, se ordena la integración con otros jueces en número suficiente para obtenerla. La opinión de la mayoría puede ser llevada por uno de los jueces, la de la minoría del mismo modo. ¿Qué es lo que hace la reforma? En este caso, el artículo 4 de la Ley 14.264 agrega 2 nuevos textos normativos. Uno que se inserta como primera oración de lo que era el primer párrafo. Y después hay otro párrafo que se intercala como segundo párrafo. Y después hay una modificación solo en un adverbio que en vez de emplear la palabra totalmente, dice sustancialmente. Veamos entonces cómo quedó el artículo reformado. El agregado está en rojo, dice, para dictar sentencia válida contra las impugnaciones de las sentencias de primera instancia, se integrará la sala de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial con 3 magistrados. Y después sigue lo que era el párrafo originario. Para dictar sentencia válida, se requiere el voto totalmente concordante de 2 jueces. Aclaramos, es incorrecto decir para dictar sentencia válida contra las impugnaciones. Lo que va a dictar sentencia respecto de las impugnaciones de las sentencias de primera instancia. Y el párrafo más conflictivo es el segundo, que es el que regula digamos, en qué caso va a intervenir las salas unipersonales. Y dice, cuando la actuación por vía recursiva corresponda a decisiones incidentales, cuestiones de competencia o cualquier otra cuestión incidental que no sea la sentencia definitiva sobre el fondo de la acción, se integrará la sala de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de manera unipersonal. Cuando se impugnen decisiones incidentales en procesos de concursos y quiebras, la Cámara se integrará con 3 magistrados. Bastante poco claro ese párrafo. Después tenemos el tercer párrafo, que era igual, que antes era el segundo párrafo, que solo cambió el adverbio que antes decía totalmente, ahora dice sustancialmente, que no es lo mismo. Y el último párrafo que no cambia. Evidentemente que la técnica empleada es incorrecta, o sea, es defectuosa la formulación del texto normativo resultante.
Si ustedes ven que los nuevos enunciados, como dijimos, se refieren a la Cámara de Apelación en lo civil y comercial, pero se insertan en una norma que hace referencia a todas las cámaras, con lo cual produce un desorden sistemático. Es más, el agregado de esa primera oración al primer párrafo deja o cambia el sentido del párrafo originario, que refería a todas, después lo vemos más en detalle. Además, el texto agregado al comienzo del 26, como decía yo, al párrafo que está lo vuelve o le da una marcada vaguedad. Y después tenemos problemas terminológicos, desde nombrar incorrectamente a las cámaras, de acuerdo a la ley orgánica son cámaras de apelación, que es la terminología que utiliza la Constitución, y que sería la correcta en español, porque en español la expresión es tribunal de apelación, con lo cual es correcta esa expresión cámara de apelación. Pero eso sería lo menor. La más, como decía yo, la más compleja es la disposición del segundo párrafo del nuevo artículo 26, que como decía, refiere a las impugnaciones cuyo conocimiento se le atribuye a una sala integrada por un solo juez. Esa norma no es clara, ni es precisa, ni completa. Ahora vamos a ver por qué. Primero, lo correcto hubiera sido enunciar únicamente los casos de excepción, o sea, que se asignan a la competencia de una sala unipersonal, dejando los restantes casos para la competencia de la sala integrada por tres. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, la ley 27.384 en materia penal cuando reformó la Cámara, cuando se crearon salas unipersonales de la Cámara de Casación? Es decir, establecer los casos concretos para los cuales se va a entender una sala unipersonal y todos los restantes van a la sala común. En cambio, la disposición de incorporar al segundo párrafo del 26 no lo hace de esa manera. Por lo pronto, enumera los casos que habilitan la intervención de un solo juez y que son las impugnaciones de decisiones incidentales, salvo en juicios de concursos y quiebra. Es decir, acordémonos, la impugnación de toda resolución de incidente va a una sala unipersonal, con una excepción, que es la excepción de la excepción, vamos a la regla general, las resoluciones de incidentes en juicios de concurso de quiebra, donde ahí entendería una sala de tres. Otro supuesto que se regula es las impugnaciones de decisiones sobre cuestiones de competencia, honorarios, costas y quejas. Fíjense que acá pueden o no ser incidentes, son otros supuestos. Por eso tenemos en el primer supuesto que vimos, incidentes. Acá, decisiones sobre cuestiones de competencia, honorarios, costas y quejas. Y un tercer supuesto que lo pone todo junto, pero que me pareció que era necesario distinguir, es el tercero, que es las decisiones en materia de excusaciones y recusaciones. Porque la ley dice mal impugnaciones. En realidad no hay apelación ahí, lo que hay es elevación en consulta. En este caso, lo que hace el artículo 33, inciso 2 de la ley orgánica es darle competencia material a las cámaras para resolver las recusaciones de los jueces de algún juez de la Cámara o de los jueces de primera instancia. Pero no se trata propiamente de una apelación. Pero hasta ahí más o menos. El problema viene con un agregado más cuando enumera o dice después o cualquier otra decisión de una cuestión incidental que no sea la sentencia definitiva sobre el fondo de la acción. Y ahí realmente causa perplejidad. ¿A qué se refiere? Repito, cualquier otra sería decisión de una cuestión incidental que no sea la sentencia definitiva sobre el fondo de la acción. Bueno, una aclaración. La resolución incidental, por definición, no es ni puede ser una sentencia definitiva sobre el fondo. Es más, a las cuestiones incidentales se las define por contraposición con las cuestiones de fondo.
Con lo cual esto ya nos da la idea que esta proposición nada agrega en realidad a la lista de excepciones. Pero de todos modos, la referencia a la sentencia definitiva sobre el fondo de la acción, en un momento, me acuerdo que en el instituto dudamos si no podía ser interpretado como que esta era, que en realidad la sala de tres entendía en estos casos, para el caso de sentencia definitiva, que en realidad no es lo mismo que sentencia o que sentencia definitiva. O sea, pues la sentencia definitiva sobre el fondo, lo que llama acá el fondo, es la que resuelve la pretensión, estimándola o desestimándola. Pero por una sentencia puede ser inclusive definitiva, lo que se llaman las sentencias procesales o las sentencias de absolución de instancia, en donde en realidad el juez no se expide sobre la pretensión. Por ejemplo, el tratamiento o sentencias inhibitorias, también se las suele llamar. Por ejemplo, cuando el juez declara la existencia de un impedimento procesal que le impide ingresar al fondo. Esa también es una sentencia, pero no es una sentencia sobre el fondo. Entonces les decía que en un principio pensamos que podía ser que llevaran a que quedara para las salas de tres estos casos, pero después dijimos no, no puede ser. Y el hecho es que si así fuera, debiera haber dicho no, debería haber dicho no incidente, sino cualquier otra resolución que no sea la sentencia definitiva sobre el fondo. Si hubiera dicho eso, sí, pero dice cualquier incidente. Y en realidad el incidente ya lo menciona como uno de los casos de resolución por una sala unipersonal. Además, debemos recordar que en el primer agregado que le hace al artículo 26, habla aquí, no lo veo acá en el PowerD, no sé si se ve, está demasiado grande, habla de sentencias simplemente, decisiones sobre sentencias, no de sentencias sobre el fondo. Ahora, el hecho que en este primer párrafo hable de sentencias tampoco clarifica demasiado y en algún modo, en algún punto podemos decir que genera confusión. ¿Por qué? Porque hace que la norma no sea exhaustiva, o sea, que no dé solución a todos los casos. En vez de haber hablado simplemente de las excepciones, regularon también los casos que la sala entiende, o sea, que limitaron por los dos extremos, por la sala de tres y por la sala de uno. Entonces generan lagunas. Por ejemplo, se apela a una resolución denegatoria de una cautelar. No es un incidente, no es una sentencia, no es una sentencia que va a una sala de tres o a una sala de uno. Eso es lo que decíamos antes. Y finalmente hay otro problema, que es que dada la generalidad con que están concebidas las excepciones, dentro sobre todo de las cuestiones incidentales, pueden quedar, acá tampoco se ve que está demasiado, pero después lo vemos, no se puede. Lo que digo ahí en esta última parte es que quedan dentro de la sala unipersonal cuestiones que debían haber quedado fuera. Por ejemplo, la impugnación de lo que se llama un auto interlocutorio, pero con fuerza de definitiva. O sea, resuelve un incidente, pero con fuerza definitiva. Por ejemplo, el que hace lugar a la caducidad de instancia, pero resulta que está cumplido el plazo de prescripción, con lo cual no podría promoverse útilmente una nueva demanda. Ah, claro, fíjense que en esos casos se habilita el recurso de inconstitucionalidad. Son precisamente los interlocutorios con fuerza definitiva. Y acá, sin embargo, quedaron asignados a una sala unipersonal, a pesar de, digamos, de la trascendencia. Por supuesto que esto plantea algunos interrogantes y después supongo que en la segunda jornada surgirán más, pero algunos serían, ¿qué pasa con la competencia prevencional? Sabemos que el artículo 34 de la Ley Orgánica establece que cualquier intervención que le cabe a una Cámara en una causa judicial radica definitivamente su competencia para futuras impugnaciones, una Cámara o una sala.
Ahora, la pregunta, ¿la intervención de una sala unipersonal radica definitivamente su competencia para futuras impugnaciones? Y diría que de la sala unipersonal sí, pero la pregunta, ¿y de la sala completa de tres? Que además tenemos un problema. Lo que vemos en la práctica es que los expedientes se elevan a la sala de tres y suele salir un decreto que dice que la sala está integrada y nombra a los tres. Pero después, cuando se trata de algunos de estos supuestos que la ley atribuye a la sala unipersonal, resuelve un solo juez y en algunos casos sin siquiera notificar la integración. ¿Se comprende? Pero ese es otro problema. Yo creo que en ese caso obviamente también radicaría la sala de tres, si se diera ese caso. El tribunal integrado, que es la norma del artículo 27, que sabemos que en todo litigio civil, comercial o laboral, cuya cuantía no sea inferior a 30 ius a la fecha de la sentencia impugnada, cualquiera de las partes puede pedir que la respectiva Cámara o Sala sea integrada por 5 jueces. La pregunta, ¿es aplicable esta norma cuando resulta que debe entender una sala unipersonal? Nosotros creemos que sí, si se da la condición de aplicación del 27, con lo cual esto llevaría una mayoría ya de 5, o sea, a la mayoría de 5, o sea, 3. Debería haber 3 votos totalmente concordantes. Con lo cual sería una forma, digamos, de llevarla a agravar, digamos, la situación de pasar. ¿Y qué pasa con el tribunal pleno? O sea, las salas de una misma Cámara sabemos que pueden, a pedido de parte o de simple mayoría de jueces, reunirse en tribunal pleno, a fin de unificar jurisprudencia o evitar fallos contradictorios. Y acá, cuando habla salas de una misma Cámara, comprende también las salas unipersonales. Y en su caso, parecería que las salas unipersonales llevarían a mayores cantidades de fallos contradictorios al resolver. Bueno, nos dejamos como. ¿Y qué pasa con la recusación del único integrante de la sala unipersonal? En este caso, ¿cómo se forma el tribunal ad hoc? O sea, supongamos, se forma la sala y con un solo juez, una de las partes recusa con causa. El juez admite la recusación con causa. Se integra la sala con otro juez, pero este juez no acepta la recusación. ¿Quién lo resuelve? El tribunal ad hoc. Ahora, puede ser que un solo juez resuelva la discrepancia que hay entre los otros dos jueces de Cámara. ¿Se comprende cómo es la situación? O sea, querían dos opiniones encontradas y la opinión de un solo juez. Ahora, todo esto, me parece que más allá de todo esto hay una cuestión, una pregunta más importante que hacerse y que veo que en general no se le ha prestado demasiada atención. ¿La reforma es compatible con la Constitución de Santa Fe? Que creo que esa es la pregunta que deberíamos hacernos antes que nada. Y son clave dos artículos de la Constitución de Santa Fe, que son el 83 y el 84. El artículo 83, que lo voy a leer, dice: el Poder Judicial de la provincia es ejercido exclusivamente por una Corte Suprema de Justicia, cámaras de apelación, jueces de primera instancia y demás tribunales y jueces que establezca la ley. Sin embargo, la ley puede instituir tribunales colegiados de instancia única. Y en el 84 dice: la Corte Suprema de Justicia se compone de 5 ministros como mínimo y de un procurador general. Las cámaras de apelación se integran con no menos de 3 vocales y en su caso pueden ser divididas en salas. Si nosotros vemos esas normas, sobre todo del 83, parece claro que la regla en la Constitución de Santa Fe, cosa que generalmente no se dice, se apela a las convenciones internacionales, pero en realidad el doble grado de conocimiento ordinario creo que sale del artículo 83. O sea, la Constitución habla de un órgano unipersonal en el primer grado, el juez de primera instancia, un órgano colegiado en el segundo grado, que es la Cámara de Apelación, y después, bueno, la Corte, pero sería
un grado extraordinario, pero vemos el doble grado ordinario. Inclusive, la Constitución parece que distingue jueces de la Constitución y jueces de la ley, porque dice, primero nombra los que crea la propia Constitución, que son la Corte, las cámaras y los jueces de primera instancia. Pero después dice que la ley habla de tribunales y jueces. Son los llamados jueces de la ley, como eran los jueces de paz letrado y las cámaras de paz letrado, que también se respetaba la doble instancia ordinaria, que después pasaron a ser jueces de circuito. Y el último párrafo del 83 me parece que es definitorio. Dice, sin embargo, la ley puede establecer tribunales colegiados de instancia única, con lo cual parecería que puede haber instancia única ordinaria solo si el tribunal es colegiado. Además, el carácter colegiado de las cámaras y también de la Corte supone algo muy importante, que es la deliberación y el intercambio de opiniones entre los integrantes. Que eso, por supuesto, asegura el mayor acierto, si se quiere, la menor probabilidad de error. Y como decíamos antes, la colegialidad es valorada especialmente por el constituyente porque pone como regla el doble grado ordinario, salvo que sea el tribunal colegiado, que ahora ya se eliminaron, digamos. Entonces, lo que decimos es que las cámaras de apelación y sus salas, porque alguien podría decir, sí, pero habla de las cámaras y no de las salas. No, o sea, ahí hay que hacer una aclaración. El artículo 84 dice bien de la Constitución, dice, las cámaras de apelación se integran con no menos de 3 vocales y en su caso pueden ser divididas en salas. En su caso, vemos que el constituyente utiliza el verbo integrar. Si vamos al diccionario, dice la RAE, el diccionario de la RAE, dicho de diversas personas o cosas, integrar significa constituir un todo. El equipo lo integran 11 jugadores, o sea, es constituir, formar, conformar. Además, el artículo 24 lo dice de la ley orgánica, pero surge también del texto constitucional, que la división de la Cámara en salas solo es jurídicamente posible cuando el número de jueces permite que se respete el mínimo de 3. E inclusive ese parece ser el giro en su caso, que utiliza el artículo 84 de la Constitución de Santa Fe. Es decir, si lo permite, si el número de jueces lo permite. Pero además, este tema ha sido tratado por los autores clásicos. Por ejemplo, Calamandrei, y ya decía que la división de la Cámara en salas responde a la necesidad de ajustar la composición personal del órgano a las exigencias de la función desempeñada. Y él decía que cada una de las secciones son nuestras salas, reproduce en sí la constitución propia del órgano y hace posible el simultáneo ejercicio de las funciones judiciales por parte de funcionarios pertenecientes, todos ellos al mismo órgano, multiplicando así el rendimiento de este. O sea, la clave es que la sala reproduce la constitución de la Cámara. No. Y una cosa que se olvida también, e inclusive en la ley orgánica también puede llevar a confusión, si nosotros nos preguntamos, hay que tener en cuenta que la Cámara o las salas actúan como una unidad distinta de las personas de sus componentes. O sea que la función jurisdiccional la ejercen las cámaras o las salas y no los jueces que la componen. O sea, el juez de cámara individualmente no es órgano judicial. Y nuestro código lo dice también, el Código Procesal Civil, que solo le permite al presidente de la Cámara dictar las providencias de trámite, como lo hace el secretario, nada más. Y Carneluti también lo expresaba esto de una manera muy gráfica, y él decía que el colegio es un juez distinto de cada juez singular que lo integra.
no solo en el papel, sino verdaderamente en la realidad. La voluntad del singular se pierde en la formación de la voluntad colectiva. Es que la colegialidad permite eso, que aquel que estaba en minoría, después de la discusión y el debate, terminan todos luego siguiendo a esa opinión que en principio era minoritaria. O sea, la posibilidad de cambiar de opinión. Y la pregunta sería, ¿qué tipo de regla es esta norma del artículo 84 que establece el número mínimo de las cámaras y de las salas? En realidad es una norma de organización judicial, pero que tiene rango constitucional. Así como hay normas de organización judicial, están en general en la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta norma está en la Constitución. Y las normas de organización judicial, fíjense que son más importantes que las de competencia, porque son las que establecen que esos órganos judiciales, o sea, que ese conjunto de personas o esa persona sea realmente un juez o sea una cámara, y que sus decisiones tengan validez. O sea, es esa norma la que le da, primero, a ese conjunto de jueces el carácter de sala o de cámara, y a su decisión el carácter de norma obligatoria. Algunos, digamos, desde la teoría del derecho, esto se llaman normas de competencia o normas definitorias, o también normas constitutivas, porque en realidad lo que establecen son las condiciones necesarias para que se produzca un resultado institucional. O sea, son aquellas normas que establecen requisitos. Por ejemplo, el requisito para la celebración de un matrimonio o las condiciones y requisitos que debe tener una resolución judicial. Y si no se cumplen esos requisitos, no es que hay una sanción. Lo que no se alcanza es el efecto o lo que produce es la invalidez. Y hay autores que las comparan a esto con las reglas de los juegos. Por ejemplo, en el ajedrez. Si no cumplimos con las reglas, no alcanzaremos el resultado. O sea, hay un fracaso en el empeño de producir los efectos jurídicos deseados. Entonces, si seguimos esta línea de pensamiento, una cámara, o en su caso una sala, integrada por un solo juez, creemos que no sería el tribunal de segundo grado que la Constitución define en sus rasgos esenciales. Inclusive podría sostenerse lo que algunos llaman. Alvarado, por ejemplo, habla de un presupuesto procesal que él llama la adecuada investidura de la autoridad, que también mucho no es la competencia, sino la calidad funcional del juez para poder generar un proceso. Y acá faltaría también eso en esa sala unipersonal. Y fíjense que hay acá un fallo de la Corte de Santa Fe, en el caso de La Fontana, en donde la Corte anuló el decreto dictado por el presidente de la Cámara de Apelación en lo civil, comercial y laboral, que había denegado un recurso de inconstitucionalidad por razones de extemporaneidad con su sola firma. O sea, ¿y qué entendió la Corte? Que esa denegatoria firmada por uno solo de los camaristas presentaba falencias que no resultaban superables, o sea que era inválida esa decisión. Inclusive, la Corte Provincial cita un precedente de la Corte Nacional, donde la Corte Nacional se pide de esa misma manera respecto de la denegación de un recurso extraordinario firmado por uno solo de los integrantes de la Corte Provincial. O sea que es lo mismo, digamos. Entonces, como consecuencia de lo anterior, podríamos decir que esta norma, esta ley que habilita esta actuación irregular es inconstitucional y que la resolución que emitiera este órgano estaría viciada de nulidad. Faltaría un elemento sustancial en los términos del artículo 124 del Código Procesal. Y además creo que estaría encuadrada dentro de las nulidades insanables, o lo que el Código llama las nulidades de orden público, que solo quedan purgadas por la cosa juzgada. Y de esto inclusive hay antecedentes en el derecho comparado, de considerar, por ejemplo, en el derecho italiano.
cuando fracasa, digamos, no está adecuadamente constituido el órgano. Y por último, podríamos decir en cuanto a que además de estas razones constitucionales existen otras razones de orden práctico fundamentales. Una de ellas es lo que dice Palacio. Dice, en la medida en que la segunda instancia dice supone la existencia de un fallo anterior, dice la decisión revocatoria dictada por un órgano unipersonal solo documentaría la existencia de dos opiniones divergentes sobre el mismo tema y carecería, digamos, de la presunción de acierto que supone la decisión tomada por un órgano colegiado con previa deliberación. Y además un dato importante, la colegialidad es muy importante desde el punto de vista de la garantía de la imparcialidad, en el sentido de que la colegialidad permite eliminar ciertos sesgos que puede tener alguno de los integrantes, pero que desaparecen precisamente a partir de la discusión que se da dentro del colegio. O sea, o pueden ser claramente advertidos que hay un sesgo de alguno de los integrantes. Bueno, eso sería uno de los temas. El otro es la que modifica también esta ley, la 14.264, es la recusación sin expresión de causa de los jueces de Cámara. En realidad, esta ley modifica el artículo 9, le hace un agregado al comienzo, dice salvo disposición en contrario, después sustituye la expresión jueces de primera instancia y de paz letrado por jueces de primera instancia de distrito y de circuito, que es correcto, pero después suprime la expresión a uno de los vocales de los tribunales colegiados. Esto se debe a que interpretaron que tribunales colegiados eran los tribunales de responsabilidad extracontractual y de familia, cuando en realidad el legislador, que además esta norma es anterior a la existencia de los tribunales colegiados, estaba refiriéndose a las cámaras. Y después incorporó un último párrafo. O sea, viéndolo en colores sería como lo que nos interesa acá, fundamentalmente es la parte, lo que le decía que está en verde, donde se eliminó a uno de los tribunales colegiados. Pero dejó, sin embargo, la parte siguiente. O sea, esto yo ya le expliqué por qué eliminó, por el error que fue. Se trata de un error haber eliminado a los tribunales colegiados. Se debió, a su caso, haber sustituido la expresión por jueces de cámara, por ejemplo, haber puesto, si no querían poner tribunales colegiados u otro equivalente. Y la pregunta, ¿cómo interpretamos la disposición del artículo 9? Creemos que igualmente es viable la recusación sin expresión de causa. Primero porque además del error, porque dice este derecho se usará una vez en cada instancia, sigue diciendo la norma. Y además dice, dentro de los 3 días de notificado el primer decreto de trámite, con lo cual no se entiende si no hacemos referencia a un juez del Tribunal de Apelación. De hecho, sabemos que admiten, que han admitido la recusación sin causa, con lo cual por lo menos no se interpreta como que fue eliminada la recusación sin causa en segunda instancia. Y por último, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien. Ya terminamos, sí. El trámite del recurso de apelación, que esto es muy importante porque la reforma introduce la interposición fundada del recurso de apelación y del de nulidad en su caso. O sea, la fundamentación pasa a ser un requisito de admisibilidad. Sabemos que según el sistema anterior, la interposición y la fundamentación estaban desdobladas. La interposición se hacía ante el juez de primera instancia y la fundamentación se lleva a cabo ante el Tribunal de Apelación, la oportunidad de expresar agravios. En cambio, ahora la fundamentación se cumple ante el órgano, pero ahora el sistema cambia, el recurso debe interponerse fundado. Esto ha generado bastantes problemas, pero lo vamos a tratar también en la segunda jornada. ¿Qué se interpreta por interposición fundada y qué tipo de requisito es? Yo anticipo, es un requisito de admisibilidad. Ahora, en la reforma, en cambio, la contestación de agravios se
mantiene ante la Cámara de Apelación, con lo cual puede pasar un tiempo muy extenso hasta que haya que contestar agravios, lo cual le da una ventaja al apelado. Porque además la reforma lo que hace es extender los plazos, pero no solo los plazos de interposición del recurso, sino también para contestar los agravios. Fíjense que el artículo 352 reformado dice que la apelación será interpuesta fundada dentro de los 20 días de la notificación de la sentencia definitiva en juicios ordinarios y de la sentencia definitiva y autos interlocutorios, sí, obviamente apelables, dictados por jueces y juezas de familia. En los demás casos, la apelación será interpuesta fundada dentro de los 10 días de la notificación. Como dijimos que se modificaban también los plazos para contestar agravios, una regla práctica podríamos decir que es así. En el modo libre, que es se impugna o se apela sentencia definitiva en juicio ordinario, tenemos 20 días para interponerlo y tenemos también 20 días para contestar, o sea, en el modo libre. Pero le tenemos que agregar que en materia de familia, también no solo la sentencia definitiva, sino también los autos interlocutorios, que tienen ese mismo plazo de interposición. Y también para contestar, el mismo plazo. En realidad, creo que lo único que nosotros habíamos dicho, va a traer inconveniente y ya lo ha traído y se ven, y ningún resultado positivo a cambio. A celeridad claramente no, porque se extendieron los plazos para fundamentar, pero de alguna manera se le exige, digamos, una fundamentación apresurada al apelante cuando todavía no sabe si el recurso ha sido concedido, con lo cual puede ser un trabajo inútil. Y sobre todo se utiliza, como se está utilizando últimamente, las cuestiones procedimentales para denegar cualquier apelación, digamos que vamos a trabajar inútilmente. Correr en ese plazo de 10 días, en este caso podría ser, pero para nada. Además, no es conveniente fundar los agravios ante el propio juez de primera instancia, que después tendría que concederlo. Puede predisponerlo, inclusive. Y la fundamentación en segunda instancia, además, no genera demoras, porque esos son tiempos muertos que hay después. Hay que notificar la sentencia, notificar la concesión, elevar el expediente, notificar la integración, resolver las recusaciones, etcétera, etcétera. De manera tal que cuando llegamos a la fase de expresar agravio ya pasó mucho tiempo, pero que va a pasar igual ahora, digamos, aunque hayamos fundamentado antes. Además, ese tiempo nos servía a partir de que interponer la apelación, la posibilidad de entablar una negociación. Y también le otorgaba al abogado un mayor tiempo para hacer una defensa mejor, o sea, ir meditando sobre cómo va a fundamentar sus agravios, cosa que ahora termina limitado. Y como habíamos dicho antes, la extensión del plazo para contestar creo que es un tratamiento desigual de las partes, que beneficia al apelado. Acá alguien dijo, o me dijeron que en alguna charla alguien dijo que el apelado no debía ver el escrito de apelación. Así que eso no puede ser. O sea, el escrito de apelación tiene que estar visible porque además, al contrario, necesita ver si se interpuso fundado, si tiene los requisitos, o para plantear, por ejemplo, la reclamación del artículo 355. Con lo cual, la realidad es que el apelado va a ver los agravios y va a tener mucho tiempo para contestarlo. Y otro problema que tampoco se vio, que tal vez va a generar está generando demora, es que aquel que obtuvo una resolución favorable, que posiblemente a lo mejor no sea apelada, tiene que esperar ese extenso lapso. En este caso, que hubo varios feriados en el mes de abril, esos 20 días son más de un mes. Fueron casi 40 días. Y si ustedes piensan en los casos de familia, las resoluciones, si eso vamos sumando la cantidad de recursos que puede haber en un juicio, en realidad sería una causal de dilación
bastante grave. En diciembre que se resuelve, Claro. que te agarra la feria, algunas que empiezan en marzo. Claro. Y también complica la actividad del letrado apoderado que tiene el deber de apelar. Que con el sistema anterior, nosotros interponíamos el recurso de apelación, no teníamos contacto con el cliente y a lo mejor después, si decidía no apelar, consentir esa sentencia, podíamos desistir. Hoy, corriendo el plazo, y va a tener que igualmente fundar, o sea, plantear el recurso, pero fundado, cuando posiblemente después también lo desistan. Con respecto al juicio de admisibilidad que debe realizar el juez de grado, como dijimos antes, debe controlar también que el recurso esté fundado. Nosotros entendemos que sería absurdo trasladar la interpretación que hace, por ejemplo, la Corte cuando interpreta cómo debe analizar la admisibilidad el Tribunal Acuo, la Cámara. Me parece que ese es otro caso, la teoría de los tres niveles, en el caso de la arbitrariedad, me parece que no, que solamente debería ver si hay fundamentación. Porque además, en nuestro sistema no se tiene en cuenta, a veces se toman soluciones de Código Nacional, en nuestro sistema expresar agravios incorrectamente o ineficientemente no implica la deserción del recurso, sino que el 365 lo que dice que el Tribunal de Apelación al fallar podrá tomarlo como conformidad del apelante con las afirmaciones contenidas en la sentencia. O sea que, no obstante lo cual, en el anteproyecto pusieron un requisito como si fuera un recurso extraordinario. Y lo último que quería decir es que como consecuencia de que la interposición tiene que ser fundada, ya no tiene sentido la norma del artículo 361, que decía que el recurso el de apelación llevaba implícito el de nulidad y el de nulidad el de apelación. Porque claro, uno simplemente apelaba. Si uno decía apelo, después podía sostener la nulidad. Bueno, esto ya no tiene sentido porque nos obliga a fundamentarlo al momento de la interposición, es decir, fundamentar también la nulidad si la intención es plantearla. Y una cosa a no olvidarse, y ya sería lo último, si vamos a pedir la apertura a prueba en segunda instancia, tenemos que hacerlo en este momento, porque al expresar agravios, cosa que se nos puede pasar, cuidado. O sea, aparte de la fundamentación, tenemos que pedirla y fundamentar por qué debe abrirse la causa a prueba. Esto sería toda la parte de mi exposición. Claro, claro, como si fuera la expresión de agravio. Saco acá. No, yo lo saco bien. Muy bien, ahora vamos a charlar un poco, siguiendo la línea que traía Eduardo, respecto del recurso de apelación y esta cuestión que tiene que ver con el monto del agravio. Ustedes recordarán que ya en la legislación vigente, el artículo 43 de la Ley Orgánica establecía que los agravios en materia civil y comercial, para ser admisible el recurso, tenían que superar las 10 unidades JUS. Entonces ustedes me van a decir, y bueno, ¿cuál es el cambio si este piso ya existía en la legislación vigente? El problema es el alcance que va a tener ahora. Si ustedes recuerdan, el artículo 43 de la Ley Orgánica lo que hacía es estar inserto en la regulación de las cámaras de apelación en materia civil y comercial, y por extensión a la civil, comercial y laboral. ¿A dónde no se aplicaba? A las cámaras de circuito. Entonces ustedes, cuando litigaban en materia de circuito, podían apelar independientemente del monto del agravio. Ahora existe el cambio y esa norma del 43, que se deroga con posterioridad a la 14264, porque al principio no lo habían advertido y la habían dejado vigente, la trasladan al 348 del Código Procesal Civil y Comercial, lo que significa que ya no está regulada dentro de las normas que aplican a la constitución de la Cámara de Apelaciones, sino directamente al recurso. ¿Qué implica esto? Que todos los recursos de apelaciones que quieran interponer tendrán que superar el agravio de las 10 unidades JUS. Para todos. ¿Qué ocurre con esto en la praxis? Que cuando ustedes tengan alguna demanda de menor cuantía, que en Rosario cuando dejen de existir los tribunales de circuito van a ser procesados por los jueces en lo civil y comercial, si usted no tiene ese mínimo de 10 unidades JUS, usted va a tener solamente una chance
para hacer valer sus pretensiones, por lo cual vamos a tener problemas de planteo de constitucionalidad porque usted no va a tener la posibilidad del doble conforme. Entonces, va a haber juicios, pareciera que de primera, y juicios de segunda. Gente que no va a tener la chance de recurrir la decisión que le ha sido dictada en contra de las pretensiones que hizo valer en ese proceso. Vamos a empezar a ver planteos, entiendo yo, de constitucionalidad, pero esto parece que todavía no ha sido advertido. Hoy, si ustedes entran a la página del Poder Judicial, van a ver que, como sabrán, las unidades ius van modificándose, depende para qué las vamos a usar. Hay unas que tienen que ver con las competencias de circuito, de distrito, extracontractual. La norma que regula todavía dice el valor de la unidad ius del artículo 43 de la ley orgánica, nos dice que tiene un valor de 40.000 pesos. Entonces hoy el agravio debería superar los 400.000. Esa norma no se modifica desde diciembre del 2023. La Corte la dejó ahí hasta que en algún momento, entiendo, se va a dar cuenta que quedó desfasada y la va a aumentar. Entonces imagínense que el monto del agravio es, en definitiva, ¿qué cosa? La diferencia entre lo que usted reclamó al momento de demandar en su pretensión y lo que le terminan dando, pero es la diferencia al momento del dictado de la sentencia que usted va a recurrir. Entonces, ahí hay que estar muy atentos, porque si no, van a tener una sola posibilidad, lo que deja entrever también que se cree que el juez nunca se equivoca. Parece que entonces vos decís, bueno, el caso que es de menor cuantía, que lo resuelva, como no se equivoca nunca, ya está. ¿Para qué le vas a dar otra posibilidad de recurrir y de seguirse quejando? Ya no vale la pena, ¿no? Parece que tiene que ver un poco con eso y con la razonabilidad. Ahora bien, eso va a aplicarse, dice la norma, y trae las excepciones, generalmente cuando hablemos de contenido económico. El 348 dice, bueno, no vamos a aplicar este piso de las 10 unidades ius de agravio cuando hablemos de materia de alimentos, desalojos, honorarios, que después vamos a ver que hay otro problema con los honorarios, pero eso lo vamos a ver la semana que viene, la próxima jornada. Las sanciones disciplinarias con contenido económico, las sanciones combinatorias progresivas y las cuestiones que tengan que ver con la integridad psicofísica. Agrega al final, como por si se le escapa alguna cuestión, y dice, bueno, en caso de duda, que proceda la apelación. ¿Sí? Y en todas aquellas cuestiones que no es apreciable en dinero, que proceda. Lo deja un poco abierto por si se olvidaron de algunas cuestiones, como ha pasado antes de derogar normas que se contradecían, lo deja abierto ahí. Pero bueno, es una cuestión a tener en cuenta. El piso de las 10 unidades ius, es cierto, ya existía, pero la aplicación era solamente cuando ustedes litigaban en distrito. Entonces, por lo general, con este monto de los 400.000, generalmente lo superábamos, había muy poquitos casos que quedaban atrapados. Ahora, si vemos todo el universo de la competencia de circuito, por ejemplo, muchos de ellos el agravio no va a dar esa diferencia, y ni hablar si la Corte decide, como debería ser, actualizar el monto de esa unidad ius. Así que bueno, es materia de prestar atención y es un requisito más, además de la cuestión de la fundamentación, a tener en cuenta antes de la interposición de los recursos de apelación. Bueno, ahora vamos con la última parte. Acá, compartir. La idea de mi intervención es comentar un poco el impacto de la reforma en el fuero de familia. Cuando tú quieras. Los puntos centrales de las reformas, que si bien todos ya más o menos lo sabemos, me pareció oportuno recordarlo porque no lo trabajamos de manera integral hoy. Entonces tenemos la transformación de los juzgados de circuito en juzgados de distrito, ampliación de competencias en algunos juzgados que se transforman en fuero pleno. Esto sí está suspendido. Sí, todavía no tenemos, por ejemplo, la localidad de San Justo, que iba a pasar a ser fuero pleno, todavía no está integrada de tal modo. Esto tiene que ver con inconvenientes de personal, edilicios, que también se presentaron acá en Rosario, pero no se pudo resistir al cambio y tuvieron que adaptarse con el personal que tenían, sobre todo en el fuero de familia, en el que los secretarios no son suficientes para tener un secretario de vulnerabilidad, de violencia y un secretario de trámite por cada juzgado, como se venían manejando antes por cada colegiado.
Las modificaciones en el trámite de los recursos, que es lo que estuvieron conversando recién, la unipersonalización de los tribunales colegiados y el establecimiento de las salas unipersonales de las cámaras. Lo que impacta directamente para familia, en cuanto al trámite, hay una modificación en el artículo. El artículo 541 del Código dice que las disposiciones que seguidamente se establecen se aplicarán a los procesos de divorcio, filiación, alimentos, responsabilidad por hechos ilícitos, acciones posesorias y de despojo. El 542, conforme la reforma, plantea que tendrán competencia para conocer y decidir las causas mencionadas en el artículo 541 los jueces unipersonales de primera instancia de distrito. ¿Qué hizo la reforma? Cambió colegiado por unipersonales, pero en definitiva no cambió nada en cuanto a qué trámite van a aplicar. Tampoco cambió nada en cuanto a la terminología. El código quedó con una terminología anterior a toda la incorporación de los tratados internacionales y toda esta modernización del derecho de familia, el derecho de niñez. Entonces continuamos con una norma vetusta, pero el trámite sigue siendo el mismo, no se modifica. El 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina cuáles son los trámites. De todos modos, había antes de la reforma determinados colegiados que aplicaban un trámite para alguna cosa y otro para otra, sobre todo en cuanto a las causas de alimentos. ¿Por qué? Porque a partir de la incorporación, de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, los trámites de alimentos debían desarrollarse por el trámite más rápido disponible. Algunos entendían que era el sumarísimo, otros entendían que era el sumario, o incluso otros el juicio oral en un principio, porque así lo disponía el Código Procesal. Y no había una uniformidad. Si no la había antes con colegiados, imagínense ahora con la cantidad de jueces unipersonales que tenemos. Entonces, sí, quizás lo importante, una vez que se ingresa un expediente, ya no solo de alimentos, sino también de cualquier tipo, incluso los de cuidado personal, chequear el trámite que se está aplicando, porque en este último tiempo se nos ha planteado que hay trámites de cuidado personal y régimen comunicacional, juzgados que están dando el trámite sumarísimo, lo que es súper cortito para el tipo de discusión que se tiene que generar. Bueno, si no se quiere consentir, hay que hacerlo directamente en ese momento, y también porque en general era una demanda con la que no se acompañaba el ofrecimiento de prueba, porque era otro trámite. Entonces, si nos están dando este trámite y nosotros corremos traslado de la demanda, no ofrecimos prueba. Entonces hay que prestar atención al primer decreto. Si se elige consentirlo, ampliar la demanda ofreciendo la prueba. ¿Qué implica para los recursos? Específicamente desde el punto de vista de los procesos de familia, desaparece la revocatoria ante el Pleno, desaparece el recurso de apelación extraordinaria, subsiste la revocatoria simple y se incorpora el recurso de apelación. El recurso de apelación tal cual como está normado, que es lo que comentaban antes, se aplica directamente a partir de la reforma en los procesos de familia. Ahora vamos a conversar sobre qué pasa con los recursos que estaban en trámite. ¿Qué implica específicamente para el recurso de apelación? Cuando el auto no había sido sustanciado, solo procederá al recurso de apelación si precedió el de reposición, lo que significa que vamos a tener que interponer primero reposición y después apelación. En un primer momento la reforma contemplaba que la apelación en ese momento había que fundarla. Eso se advirtió oportunamente, se escuchó y se modificó. Por lo tanto, si hay que interponer reposición, primero se funda esa reposición, y en caso de que no se haga lugar a la reposición, pero sí a la apelación, se va a correr un nuevo traslado para poder expresar los agravios de esa apelación y fundarlos. No hay que salir corriendo a fundar una reposición y una apelación. Lo que resulta lógico, ya que en realidad la apelación, el agravio de la apelación es porque no se concedió la reposición. Y si no podíamos fundar sobre lo que no sabíamos que nos iban a resolver o no, quizás con la reposición no hacían lugar a lo que estábamos diciendo con la revocatoria y estábamos fundando algo que nunca iba a pasar. De no admitir entonces la revocatoria, se va a notificar al recurrente los efectos de cumplimentar con la fundamentación requerida en el 352. ¿Qué está sucediendo en algunos casos en los que eran anteriores y se está corriendo este traslado para fundar y en realidad, según la propia norma o con alguna temática propia de honorarios, y en realidad, según la propia norma, no debería ser así? Todo eso lo van a ver en la jornada que viene. Un poco de spoiler. Para que proceda la apelación, tenemos esto de los 10 IUs, de las 10 unidades IUs a la fecha de dictarse, que es lo que comentaba recién Marcela. Pero ¿qué pasa con familia? Este límite no se aplica a procesos de alimentos, honorarios profesionales, sanciones combinatorias pecuniarias o progresivas o cuestiones vinculadas a la integridad psicofísica. Con un poquito de argumentación, nada de familia entra en el trámite. Cuestiones
Sí, pero hay solo cuestiones patrimoniales, claro, cuando uno tiene que liquidar bienes. Exactamente, ahí sí, salvo que estemos hablando de personas vulnerables involucradas y consideremos que se afecta la integridad psicofísica. Aún siendo cuestiones monetarias, no se supera este límite, pero podríamos encontrar alguna manera de fundamentar la posibilidad recursiva, no solo a partir de esto, hay que llegar, no solo a partir de esto, sino también a partir de considerar el recurso, el derecho al recurso, como un derecho derivado del acceso a la justicia y la necesidad de contar con un doble grado de conocimiento, ¿sí? Hay no solo argumentos propios del derecho de familia, sino también procesales para oponerse a la constitucionalidad de la limitación del recurso. Bueno, esto ya en realidad lo comentó un poco Eduardo, para no ser reiterativa. En el derecho de familia se amplían los plazos y en general la concesión es libre, lo que implica que hay 20 días para apelar, 20 días supuestamente para contestar esos agravios. El énfasis está puesto en el supuestamente porque desde que uno expresa agravios hasta que contesta pasó un montón de tiempo en el que se pueden ir armando estas respuestas. En cuanto a esto que mencionaba, decir, bueno, que no se puedan ver los agravios, es cierto que quizás se podría asimilar al alegato que uno plantea que no sea visible para la otra parte, porque eso estaba previsto antes cuando los acompañábamos en sobre, ahora que está digitalizado uno puede decir que no sea visible. El problema es que si la otra parte puede controlar la fundamentación o no del alegato, del recurso, para ver si efectivamente está bien admitido o no, no lo permitiríamos al estar oculto este escrito. Lo más importante entonces, que no cambia tanto en familia, es que la apelación hay que interponerla fundada dentro de los 20 días. ¿Por qué digo que no cambia tanto en familia? Porque antes teníamos el recurso de apelación extraordinario y también había que fundarlo. Entonces no hay un cambio fundamental en ese término. Sí, el cambio, el beneficio, es que ahora es un recurso ordinario y amplio. Entonces pareciera que va un poco más hacia la progresividad del derecho al recurso, de permitir en cuestiones de familia debatir en segunda instancia por fuera de las acotadísimas causales que estaban previstas para el recurso de apelación extraordinaria. Ahora, en esta misma línea de progresividad, tanto la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe como la de la Nación, como la Interamericana, plantean que los recursos tienen que ser ordinarios, amplios y eficaces. ¿Qué va a pasar con la eficacia? ¿Qué va a pasar con este colapso que puede ocurrir en segunda instancia a partir de la llegada de los recursos? ¿Y qué va a pasar con los tiempos, incluso previstos por la propia norma? ¿Van a ser eficaces, sobre todo para las cuestiones de familia, que tienen cierta urgencia, que tienen cierta necesidad de ser atendidas de manera expedita? Y quizás no. Eso no va a poder atenderse en el tiempo que se va a necesitar y sucede lo que vemos muchas veces en la práctica, es que se terminan resolviendo las cosas por fuera de la sede judicial porque no vamos a llegar a nada con el recurso. Por eso les planteo acá esto de especialización del fuero de familia, porque también con todas estas reformas, incluso con el anteproyecto tampoco se considera, se pierde la posibilidad de una cámara especializada, o al menos una sala de la cámara especializada en el fuero de familia, para poder atender a estas situaciones con la urgencia que se necesita. Y me sumo también al reproche constitucional de la sala unipersonal, en primer lugar, porque no es lo que la Constitución de la provincia prevé, la integración unipersonal de las cámaras de apelaciones. Y en segundo lugar, independientemente de la posibilidad de que alguien venga y reforme la Constitución de la provincia, no es lo querido a nivel internacional como recurso, ya que un recurso a partir de una integración colegiada genera una mayor posibilidad de acierto o, como decía Eduardo, una menor posibilidad de error. Esta colegialidad genera el debate y el debate genera esta posibilidad de ver si efectivamente hay o no errores. Pero para eso tiene que haber un debate y no un voto sucesivo como se daba. Entonces también están nosotros los operadores en exigir ese debate que está constitucionalmente planteado. Ahora, los problemas que puede generar la transitoriedad. Los juicios en trámite ante colegiados, lo que plantea la norma es que continúan en trámite ante el juez de trámite, que ahora va a resolver de manera unipersonal. ¿Qué hicieron la mayoría de los juzgados? Sacaron un decreto diciendo que a partir de ahora el juez de trámite va a ser el encargado de llevar adelante la causa y que va a resolver de manera unipersonal. Ese decreto queda consentido, se avanza. Los recursos a partir de ahí son reposición y apelación fundada. Como vimos, todo recurso que se interponga desde la reforma en adelante
reposición y apelación fundada. Los juicios en trámite ante los circuitos continuarán a cargo del juez de trámite, ya sea primera instancia o de cámara. Recursos, reposición y apelación fundada. Recursos en trámite ante colegiados, o sea, ya no el juicio, sino el recurso que estaba en trámite cuando se inició la reforma. La revocatoria ante el pleno estudio la resuelve el pleno. ¿Sí? O sea, si ya teníamos una revocatoria ante el pleno estudio, que si bien ya pasó un tiempo, hay algunos juzgados que pueden tener todavía alguna revocatoria ante el pleno estudio, sobre todo porque hubo algunos extravíos de expedientes en esto de la distribución y quedaron en trámite desde diciembre. A mí personalmente un expediente me salió de trámite el mes pasado. No salía. Resuelve el pleno, ¿sí? Se van a integrar para resolver el pleno aunque ya estén como unipersonales. El pleno que estaba integrado en ese juzgado se integra para resolver. Contra esa resolución va a proceder el recurso de apelación, no el recurso de apelación extraordinaria, que sería el que hubiera sido procedente si se hubiera resuelto antes de la entrada en vigencia de la norma. Si tenemos un recurso de apelación extraordinaria o una queja, que sería el directo, a estudio, radicado en segunda instancia, va a continuar el trámite, como si no se hubiera modificado la ley. ¿Sí? Teníamos un recurso de apelación directa en trámite en la Cámara, continúa. Un recurso de queja por el RAE denegado, continúa como si no se hubiera modificado. Los recursos, bueno, la otra modificación es esto, que los recursos de apelación deben interponerse de manera fundada y lo que les dije antes, en caso de reposición previa se interpone sin fundar y luego, en caso de rechazo de la reposición, nos van a correr ese traslado para fundar. Nuevos procesos, verificar las pautas de atribución de competencia conforme la reforma. ¿A qué me refiero con estos nuevos procesos? Verificar las pautas de atribución. Sobre todo en familia, a veces tenemos jueces diferentes de trámite para distintas causas. Podía suceder que tengamos una comunicación radicada en un unipersonal y un alimentos radicado en otro juez de trámite. Ahora los tenemos en unipersonales distintos, ¿sí? Eso complica un poco las cosas. Lo que deberíamos hacer, si lo que vamos a interponer son incidentes o derivados de uno u otro, es plantear la conexidad con el que está conociendo del principal o de la causa más conexa a eso que vamos a interponer. ¿Sí? Exacto, por acumulación. Pero bueno, ¿acumulación a cuál? Si es, por ejemplo, tenemos un régimen de comunicación y es un incidente, con el criterio de fondo sería. Y no siempre conviene, porque si uno usa el criterio más antiguo, que es el criterio procesal, por eso lo planteo específico como cuestión de familia, si uno es el más antiguo que el procesal, quizás yo primero interpuse alimentos, después cuidado personal y ahora quiero comunicación. Si va al más antiguo, la comunicación la tiene el de alimentos, pero no el de cuidado personal. Y la comunicación es accesoria al cuidado personal. Entonces no quedaría una misma materia en un mismo juez. Y la prueba a veces es prácticamente la misma en un régimen de comunicación, que sería lo ideal. Pero ¿quién va a querer agarrar todo el trabajo? El planteo, tal cual. El planteo, sí. El planteo sería ese. O sea, el planteo sería ese. ¿Cuándo hay que hacer ese planteo? En el momento en el que se notifica que el juez de trámite a partir de ahora va a ser el juez que resuelve el principal. Por eso yo dije, exacto, pueden tener criterios distintos. Y por eso yo les dije, a partir de que se notifica ese decreto, y si se consiente, así sigue, va a ser el juez de trámite el que sigue el caso. Si nosotros no queremos esto y queremos que se acumule todo en un único juez, ese es el momento para plantearlo, a partir de que nos dijeron que va a quedar radicado ahí. Si ya no lo planteamos, no lo planteamos. Y con respecto, por último, había una pregunta que en realidad las preguntas se iban a contestar después en el Zoom. ¿Qué plazo aplica a las apelaciones interpuestas antes de la entrada en vigencia en la reforma? El viejo, aunque no exista más, o el nuevo. Bueno, todo esto va a ser contestado después. Habría que tenerlo para todas estas preguntas que se hicieron en el Zoom. Sería ideal que las canalicen por el mail que se mandó arriba, que es jornadascolabora@gmail.com. Básicamente, con respecto a las cuestiones de familia y la transitoriedad de la norma, esos serían los puntos más importantes a tener en cuenta. La cuestión central es que, es una consulta que me hicieron varias veces, resuelta la revocatoria ante el Pleno, interpongan el recurso de apelación y no el de apelación extraordinaria. ¿Por qué? Porque puede suceder que se los reconduzcan en un recurso de apelación común, pero puede suceder que la otra parte se ponga y sería lo adecuado porque están interponiendo un recurso que no está vigente. Entonces, si tenemos alguna revocatoria ante el Pleno que se resolvió ahora o hace un tiempito, pero todavía estábamos pensando en si vamos a interponer una apelación, es apelación y hay que interponerla fundada. Y eso es un problema muy grande.
Las vacancias están tanto en familia como en segunda instancia. O sea, las vacancias de segunda instancia son también preocupantes. Pero sí, bueno, ahora todos los están interviniendo en este momento, está vacante y están interviniendo los jueces unipersonales en la Cámara también. Están interviniendo alternadamente y el problema de eso se van supliendo, ¿no? Tenemos este juzgado vacante que es el juzgado de ducto y se van supliendo y va interviniendo un poco cada uno, se van turnando. ¿Qué pasa? Ese expediente no tiene criterio, no tiene criterio unificado. Entonces puede suceder que planteemos algo que el juez que en ese momento resuelve no lo considera, lo volvamos a plantear y el que viene después a firmar sí lo considera. Exacto, tal cual. Entonces sí, es terrible y hay que resolverlo en lo inmediato. El tema es que esta reforma se planteó desde un punto de vista de celeridad y economía. Y la economía no se corresponde con los cargos nuevos. Se necesitan cargos de jueces, cargos de secretarios, o sea, los colegiados, como decía antes, la vulnerabilidad y la violencia sigue trabajando de manera colegiada. ¿Sí? Los jueces están trabajando en el mismo edificio de manera unipersonal, o sea, en el mismo espacio de manera unipersonal, pero hay secretarios que trabajan para los tres. Se tienen que repartir. No, empeora también algunas. El anteproyecto. Eso lo va a ver en detalle Andrea más adelante, pero no, empeora también algunas, sobre todo en cuestiones de familia. Hace más complejas algunas cuestiones. Sí. Bueno, básicamente eso era lo que les quería traer. Si les generó alguna duda, la pueden plantear a través de ese correo. Lo importante es decir que muchas de las cuestiones que vos dijiste en materia recursiva también se aplica en el tema del colegiado de responsabilidades extracontractuales exactamente igual, o sea, no es exclusivo al tema de familia, sino que pasó lo mismo, que se transformaron en juzgados unipersonales. Todo lo que explicaste del sistema recursivo es aplicable también al tema de responsabilidad extracontractual. Bueno, le reiteramos. Bueno, te agradezco, sí, gracias. Hola, hola, hola. ¿Está? ¿Está? ¿Se escucha bien? Mi pregunta es, con respecto a apelación y demás, los juicios que tenemos en trámite, ¿se les aplica ya la reforma? Por ejemplo, apelé en noviembre o en diciembre. Yo seguí el juicio y, bueno, no fundé la apelación. Me dieron curso. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? Claro, debería. Y no me Hola. exigieron, me dijeron, me dieron curso. Entonces, Una, una, ¿se oye? pero Una cosita, en realidad sí, las preguntas las vamos a hacer, excepcionalmente vamos a contestar esta porque es un problema bastante grave, muy recurrente además, pero la, la idea es contestarla en la próxima reunión. En este caso, no, creo que hay una confusión de algunos que piensan que porque el expediente estaba en trámite, no se aplica a los nuevos, se aplica a las causas en trámite. Y a partir del 9, si tengo que impugnar, tengo que aplicar la reforma. O sea, ese es el problema. Y la apelación, ha habido muchos problemas de apelaciones no fundadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Ves que va a ser la larga? Claro, Sí, para hacer el largo. Declaro. ¿Qué? no. Vamos a Por eso la idea de estas jornadas era precisamente clarificar eso, pero me parece que
O sea, les decimos para los que no escucharon en el Zoom, que la reforma procesal se aplica a partir de la entrada de vigencia en la ley el 9 de diciembre. Consecuentemente, no importa que sea un juicio en trámite. No, laboral no. No, laboral no. No laboral, civil y comercial, pero se aplica, con lo cual, si a partir del 9 debo interponer el recurso de apelación fundado. O sea, ese es el problema mayor que ha generado muchísimos inconvenientes, que inclusive hay algunas opiniones tratando de ver cómo solucionarlo. Que entiendo y que la buena voluntad de tratar de encontrar una solución, pero me parece muy difícil, porque precisamente por las características que tiene la apelación, o sea, porque la competencia de la alzada es de orden público y si falta un requisito, es más, he sentido opiniones de magistrados de segunda instancia que han dicho que iban a aplicar estrictamente eso, las normas de... Claro, lo que quería agregar que incluso hemos visto que en algunos juzgados le han concedido después de la interposición del recurso un nuevo plazo, que eso también lo vamos a hablar la próxima jornada y que entendemos que no, que con la interposición del recurso se agotó por el principio de la consumación de los actos procesales y que incluso aunque el juzgado le otorgara un nuevo plazo, ya no habría posibilidad de fundarlo porque si no es como que presentaríamos varios escritos mejorando el anterior y eso es inadmisible procesalmente. O sea que entendemos que aunque el juez de primera instancia lo conceda, incluso la Cámara de Oficio podría... Claro, como que se pensó que era solo una modificación de que cambiaban los juzgados, pero no, se modificó el Código Procesal y modificó en materia recursiva. Y algunos abogados como que no advirtieron eso. Entonces, bueno, apelo. Y eso ya desde el 9 de diciembre no va más a una de las causas en trámite. Pero bueno, reiteramos que todas las dudas o todos los planteos que tengan que ver con todo eso los reiteramos que lo manden al mail y lo vamos a tratar todo en la próxima Y además reunión. lo vamos a explicar con digamos, más detalladamente los distintos casos. Este va a ser un caso que lo vamos a tratar específicamente porque además tiene varias aristas que hay que ver, porque hay varios supuestos que se han planteado, pero lo vemos en la próxima jornada que los esperamos a todos. Y muchas gracias por la asistencia.